¿Qué pasa cuando un hombre desafía a los dioses y se atreve a burlarse de la esencia misma de la vida? En la antigua Grecia, existió un rey poderoso, Eresictón, que creía que nada estaba por encima de su voluntad. Ni siquiera los dioses. Pero su arrogancia desató un castigo que fue más allá de la muerte, una maldición silenciosa, insaciable, que lo devoraría poco a poco hasta convertirlo en algo peor que un cadáver, un ser consumido por el hambre eterna. Hoy vas a descubrir el mito de Eresictón de Tesalia, una de las historias más oscuras de la mitología griega, donde el castigo no llegó con la espada, sino con el poder de la naturaleza. Dale like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios si alguna vez habías escuchado sobre esta maldición que todo lo devora. En la fértil región de Tesalia, vivía un hombre cuyo poder era tan vasto como su soberbia. Eresictón, rey de un linaje ancestral, gobernaba con mano de hierro y creía que los dioses no eran más que cuentos nacidos de la ignorancia de los débiles. Su arrogancia era tan grande que se burlaba de los rituales, escupía sobre las ofrendas y ridiculizaba a quienes rendían culto a las divinidades de la tierra. Pero en sus dominios existía algo sagrado, un bosque consagrado a la diosa Deméter, protectora de las cosechas, de la tierra fértil y del ciclo de la vida. En el corazón de ese bosque se alzaba un enorme roble milenario, considerado el trono vivo de la propia diosa. Los aldeanos lo decoraban con cintas doradas, joyas humildes y pequeños sacrificios. Ahí no se alzaba la voz. Ahí, todos se inclinaban con respeto. Todos, menos Eresictón. Una mañana, impulsado por el desprecio y la codicia, Eresictón ordenó a sus hombres que entraran al bosque para talar el roble sagrado. Los guardias dudaron. Decían que ese lugar vibraba con la presencia de los dioses. Pero el rey, furioso por la negativa, tomó un hacha con sus propias manos. Sus ojos no conocían la fe, solo el orgullo. Alzó la hoja sobre el tronco y, con el primer golpe, un líquido rojo brotó como sangre viva. Todo el bosque quedó en silencio. Las hojas temblaron como si gritaran. El cielo se oscureció. Y antes de que pudiera volver a herir el árbol, una sacerdotisa se interpuso, suplicándole que se detuviera, advirtiéndole de la maldición que caería sobre él. Eresictón le empujó con brutalidad y gritó que ni dioses ni espíritus lo detendrían. Terminó su labor y ordenó que todas las demás árboles fueran derribados. La tierra tembló. Deméter, desde las alturas del Olimpo, lo vio. Lo sintió. Y lloró. No de tristeza, sino de furia. Esa noche, mientras Eresictón se daba un festín en su palacio, el aire se volvió denso. Un frío extraño recorrió el salón. Su mano tembló al levantar la copa de vino. Algo dentro de él había sido tocado. Algo invisible, profundo y hambriento. Para castigarlo, Deméter no lo fulminó con fuego ni tormenta. Llamó a Limos, la personificación del hambre, que habitaba en los desiertos oscuros más allá del mundo de los hombres. Y con un susurro le ordenó: entra en él, corrompe su ser, devóralo desde adentro. Eresictón despertó con un vacío en el estómago. No era hambre común. Era un abismo, un dolor que no se calmaba ni con la comida. Devoraba todo lo que encontraba: pan, carne, vino, frutas, raíces, animales. Pero entre más comía, más hambre sentía. Y entre más hambre sentía, más se deshacía su alma. Los días que siguieron fueron una lenta y dolorosa caída. Eresictón, que antes fue un rey fuerte y vigoroso, empezó a marchitarse. No era su delgadez lo que lo aterraba, sino esa urgencia insaciable que lo carcomía por dentro. Cada mañana, los sirvientes encontraban los salones en ruinas, mesas volcadas, cubiertos regados, trozos de comida masticados con furia. Como si una bestia hambrienta habitara el cuerpo de ese hombre. Comía sin pensar. Robaba de sus propios almacenes, invadía graneros, obligaba a los campesinos a entregarle toda su cosecha. Cuando la comida se terminaba, amenazaba a sus súbditos. Vendía las joyas de la corona, los mantos del palacio, los muebles. Todo por un plato más. Pero nada era suficiente. Sus consejeros intentaron hacerlo entrar en razón. Sacerdotes lo buscaron, ofreciéndole rituales de expiación. Pero Eresictón estaba ciego, ciego por un hambre que ya no era solo física. Era una presencia viva, palpitante, que susurraba dentro de sus huesos, exigiendo más. Comía incluso dormido. Sus ojos, antes llenos de orgullo, ahora reflejaban un puro y profundo desespero. Los dioses observaban en silencio. Deméter no volvió a intervenir. Su castigo ya estaba en marcha. Y cada gota de sufrimiento era un tributo a lo sagrado que fue profanado. Limos,
el hambre eterna, danzaba en las entrañas del rey, riendo en silencio cada vez que él lloraba de dolor por comer sin cesar. Eresictón comenzó a alimentarse de cosas impensables. Las leyendas cuentan que masticaba tierra, cortezas de árboles, cuero arrancado de los tronos. Su cuerpo se retorcía en espasmos, y los sirvientes empezaron a huir. Las cocineras desaparecieron. La corte colapsó. Solo una persona permaneció a su lado, su hija. Ella, joven y con ojos aún llenos de compasión, miraba el deterioro de su padre con horror y lástima. Cuando ya todo había sido consumido, bienes, comida, dignidad, él se volvió hacia ella con la mirada febril y murmuró: «Ve al mercado. Véndete, por pan». Ella retrocedió, en shock. Pero sabía que no había otra salida. Su padre ya no era un hombre. Era un receptáculo de una entidad devoradora. Y por amor, o tal vez por miedo, obedeció. Pero la joven no era común. Según las versiones más antiguas del mito, había sido bendecida por Poseidón, quien la amaba en secreto. Y como último gesto de misericordia, el dios le otorgó el don de la metamorfosis. Podía cambiar de forma y escapar siempre que lo deseara. Así, la hija de Eresictón se vendía cada día en el mercado, pero siempre escapaba, transformándose en ave, en árbol o en bestia, regresando al palacio con pan y fruta. Pero ni siquiera ese sacrificio desesperado bastaba. Eresictón comía. Y exigía más. Y volvía a comer. Hasta que los ojos de su hija, antes llenos de ternura, comenzaron a llenarse de agotamiento. Una noche silenciosa, lo encontró acurrucado en el suelo del gran salón, murmurando palabras sin sentido. Se había mordido la pierna. Había herido su propia carne. El hambre había superado los límites de la razón. La miró con lágrimas y le dijo con voz débil: «Yo, me devoro». Y lo hizo. Su final no fue heroico, ni digno. Fue el reflejo exacto de su pecado. Un hombre que se atrevió a profanar lo sagrado, y por eso, fue condenado a consumirse a sí mismo por la eternidad. Dicen que los dioses sellaron su nombre en el silencio. Que su historia se cuenta como advertencia para aquellos que osan burlarse de lo divino. Pero el hambre, esa aún ronda. Invisible. Silenciosa. Y eterna. La historia de Eresictón es mucho más que un mito sobre la arrogancia. Es un oscuro recordatorio de lo que sucede cuando ignoramos lo sagrado y despreciamos los límites de la naturaleza. Su hambre fue la metáfora perfecta del vacío que nace de la avaricia, un vacío que ni el banquete más abundante del mundo podría saciar. ¿Y tú, alguna vez has sentido que algo te consume por dentro? Cuéntanos en los comentarios qué despertó esta historia en ti. Dale like, suscríbete y sigue acompañándonos en los caminos misteriosos de la mitología. Aquí, cada leyenda tiene algo que decir, incluso en el silencio de las sombras.